Bienvenidos a todos. Bueno, antes que nada, un agradecimiento a todas las personas que están por acá. Me presento, mi nombre es Gustavo Aguirre, soy cofundador de este proyecto de difusión en psicoanálisis que llamamos Espacio Analítico. Y bueno, lo que nos convoca el día de hoy es la clase de apertura, la clase introductoria del primero de los cursos del 2026. Nos acompaña por acá Rodrigo Avinzano. En un momentito lo presento. Él va a estar desarrollando el primer curso del año, que llamamos La investigación de Lacan sobre la anorexia, síntoma, cuerpo y discurso. Este curso, ya un poquito más adelante les iré comentando las fechas, va a comenzar a mediados del mes de enero. Como les comentaba, va a ser el curso inaugural de los trabajos 2026. Este año desarrollamos en Espacio Analítico varios seminarios. Estuvo por acá Lara Lisenberg, Diego Rodríguez Duca, estuvo Walter García, nombres que seguramente las personas, por ejemplo, de Argentina conocen, pero también estuvieron analistas mexicanos y la idea es plantear en el 2026 la invitación a diferentes analistas con diferentes perspectivas y de diferentes latitudes. Ya al final de la charla les conversaré un poquito de manera más amplia el proyecto de espacio analítico. Veo caras conocidas por acá que ya están en los trabajos de manera recurrente en espacio analítico. Veo muchas caras nuevas. Nos da un gusto enorme que cada vez se vayan sumando más personas. Y pues nada, eh, Rodrigo, te agradecemos que estés por acá, que hayas podido planear, hayas podido desarrollar y vayas a estar dictando este curso en el mes de enero. Y pues nada, para los que no conocen a Rodrigo, vamos a hacer un acercamiento a su trabajo. Rodrigo se desempeña como docente de grado de las materias de Clínica de Adultos 1, Uso, síntoma y clínica de las anorexias, bulimias y obesidad. En posgrado es profesor de la maestría en psicoanálisis de la UBA y de la carrera de especialización de psicología clínica con orientación psicoanalítica, UBA y Universidad de La Plata. Es psicólogo de planta del equipo de adultos de Hospital Ameguino, espero no pronunciarlo bien, si no me corriges, Rodrigo. Su producción escrita constituye una referencia contemporánea en el estudio clínico y teórico de las anorexias desde Freud y Lacan. Es autor de La lectura freudiana de la anorexia mental, en 2018, Del alimento a la pulsión, Genealogía de la anorexia lacaniana, en 2021, Pasión por la nada, la anorexia en la enseñanza de Lacan, en el 2022, y El otro cuerpo de la anorexia, de los laberintos del espejo al síntoma, en 2025. También ha colaborado como coautor junto a Mauro Amor y Sofía Black en Un retorno a los cuatro discursos, la clínica de los lazos sociales y el reverso de psicoanálisis. Eh, bueno, de nuevo, Rodrigo, muchas gracias por estar por acá. Bienvenidos a todos. Siempre es grato saber quién está del otro lado de los dispositivos. Entonces, en la medida de lo posible, les agradeceríamos que mantuvieran encendidos los dispositivos, las cámaras, vaya, y abriremos un espacio para intervenciones, para dudas, para comentarios, posterior a la charla con Rodrigo, ¿no? Entonces, en ese momento podremos abrir los micrófonos, ya Rodrigo irá marcando la pauta y listo. No te quito más minutos, Rodrigo, bienvenido por acá. Bueno, buenas tardes, buenos mediodías ahí, mañana todavía en México. Primero, antes que nada, quiero agradecerle a mi querido Gustavo Aguirre por la invitación, la convocatoria a este trabajo. Perdón, me acaban de tocar el timbre, me dan un segundito. La contingencia, la orden del día acá en el consultorio. Perdón.
Les decía entonces que, bueno, en primera instancia quería agradecerle a Gustavo la invitación a este espacio, especialmente a este encuentro de hoy que originalmente iba a ser el sábado y, bueno, yo por cuestiones de logística no podía. Así que, bueno, también le agradezco ese cambio de fecha. Y, bueno, la posibilidad de estar trabajando en espacio analítico, que es un espacio que conozco por comentarios de colegas, ¿no? Muy queridos, algunos de los que nombraba recién Gustavo. Así que para mí es un gusto y un honor poder tener este encuentro hoy a modo de, sí, podríamos decir, de contarles un poco de qué va el seminario que tenemos más o menos, sí, pensado. Bien, como decía recién Gustavo, mi idea es contarles un poco la estructura de los 4 encuentros que articularían la actividad y después darle lugar a preguntas, comentarios, ¿no? A que intercambiemos un poco entre nosotros, para posteriormente pasarle de nuevo la palabra a Gustavo, que se va a encargar de alguna cuestión más de tipo formal, en ese caso. Así que yo siempre cuento, espero que no haya tanta gente con la que me haya escuchado para no ser muy reiterativo, pero siempre cuento que este tema me agarró un poco azarosamente, porque en lo que refiere o en lo que fue a mi formación de grado, yo no había tenido un particular interés con lo que hace a los, podríamos decirlo así, como la gran gama de los trastornos alimentarios o lo que se llama trastornos alimentarios, y puntualmente en lo que refiere a la anorexia, bueno, como síntoma, como posición, como eso podemos también abrir un poco el juego para la discusión. Y fue después de una instancia, acá nosotros en Argentina tenemos para ingresar al sistema de salud un examen y azarosamente el único lugar que quedaba en el hospital donde yo ingresé era en un servicio de trastornos alimentarios. Entonces fue un poco accidental, digo, yo entro ahí, me encuentro con determinada presentación sintomática y vieron cómo pasa en esos momentos donde uno se encuentra con algo de lo inesperado, se angustia un poco y después trata de maniobrar, ¿no? A ver qué hace. Y bueno, en ese momento podríamos así como localizar para mí cierto punto inaugural de investigación, que esto fue en el año 2012, estamos 2025, hace 13 años más o menos. Y desde entonces, digo, he tenido la posibilidad de no solamente tener una práctica continua con pacientes que sufren por estos síntomas, sino también he tenido la suerte de, al estar trabajando en una universidad y al tener inscripción en una universidad, poder investigar sobre este tema. Yo poder hacer maestría, doctorado, he tenido la suerte de ser becario de investigación acá en la Universidad de Buenos Aires y siempre me viene como así como una suerte de rememoración una frase que leí de Pierre Janet, que seguramente lo conocen, lo has conocido en nuestro ámbito psicoanalítico porque era una suerte de enemigo de Freud. Pierre Janet tiene una frase donde él dice, hablando sobre un caso de una paciente anoréxica, dice, esta presentación resulta sumamente enigmática en la gran mayoría de los pliegues que la conforman, ¿no? Y yo creo que esa afirmación que Janet la hace en 1903, ¿no? Es una afirmación que tiene una completa vigencia al día de hoy. Esto no quiere decir que no hayan habido montones de investigaciones, no solamente desde el marco psicoanalítico, ¿no? Desde el marco teórico psicoanalítico, sino desde las diversas disciplinas que se abocan, ¿no? A la escucha, al encuentro, al estudio de los trastornos alimentarios y en nuestro caso puntual de la anorexia. Ahora voy a decir especialmente por qué vamos a trabajar sobre la anorexia en estos encuentros. Pero también, y eso me parece importante, porque hay una cuestión política con respecto a este tema. Hace unos años, en una actividad con gente de Estados Unidos, ellos me contaban que en Estados Unidos hay como una suerte así de, ellos lo llaman campo de batalla, ¿no? El battlefield con respecto a esto. Porque es un tema que, por el muestreo de pacientes con el que se trabaja, encuentra la dificultad de que son pacientes que tienen muchas tasas muy altas en lo que hace a la mortalidad y a la morbilidad, son pacientes muy refractarios a los tratamientos en general, es decir, tienen lo que llaman los cognitivos, por ejemplo, poca adherencia a los tratamientos, ¿no?
Entonces digo, el lugar que el psicoanálisis va a tener ahí como oferta es un lugar, además, podríamos decir, de técnico, clínico, netamente político. Es decir, que si nosotros vamos a pensar o vamos a tratar de concebir o de amortiguar dentro de lo que hace nuestro marco teórico puntual el modo de abordar el sufrimiento de estos pacientes, eso va a marcar aguas en términos políticos. Y como Lacan era muy sabio en estas cosas, y todo campo de saber es un campo de poder, si nosotros no ocupamos esos lugares los ocupan otros, ¿no? Nosotros acá en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires estamos teniendo un avance, ¿no?, bastante marcado de la propuesta cognitivo-comportamental, de alguna suerte así de reversiones de las terapias sistémicas. Entonces digo, repensar el psicoanálisis a los fines de cómo abordar estas problemáticas se hace, me parece, esencial, necesario. Y además, una cosa que me parece que cualquier experiencia de los aquí presentes que tengan clínica con pacientes, es que tarde o temprano uno recibe algún paciente con alguna problemática de este tipo. Entonces, me parece que está bueno poder concebir y dar cuenta de qué vamos a entender nosotros desde el psicoanálisis y no solamente cómo vamos a entender la anorexia para el caso puntual del trabajo que vamos a hacer nosotros, sino qué oferta vamos a proponer ahí. Esto tiene un montón de bemoles, ¿no? Es decir, es un campo que nos invita a pensar en una serie de pliegues que no pueden pensarse desde una lógica, ¿no?, podríamos decir, como tradicional. Es decir, cualquier práctica que se radicalice en alguna ortodoxia está destinada a la extinción, ¿no? Entonces, digo, el psicoanálisis, el psicoanálisis siempre ha estado amenazado, ¿no?, desde su inicio, que no es mala la amenaza al psicoanálisis, sino que es malo, me parece, quedarnos nosotros pregnados por alguna posición dogmática, lo cual sería, por lo menos, contrario a la propuesta tanto de Freud como de Lacan, ¿no? Digo Freud y Lacan porque nosotros vamos a trabajar puntualmente dentro de lo que hace al psicoanálisis lacaniano, que no es el único, bueno, no es la única escuela de psicoanálisis. Yo no sé acá entre los presentes, no sé si hay algún colega que tenga una orientación, no sé, más winnicottiana, más kleiniana, inclusive, no sé, con alguna orientación analítica anafreudiana, ¿no? Digo, ¿por qué no? Pero en el caso puntual de Lacan, que es la propuesta que nosotros, en la cual vamos a adentrarnos, Lacan tiene algunas cosas con respecto a este tema que me parece que lo convierten en una suerte de coordenada obligada, ¿no? Inclusive, fíjense que el título que nosotros habíamos conversado un poco con Gustavo para la actividad de hoy es una idea de Lacan, ¿no? Es una cosa que Lacan dice, que él tiene una investigación sobre este tema. Tiene una investigación sobre la anorexia. Esto quiere decir que Lacan en algún momento reparó en la necesidad de que sobre esta presentación sintomática era efectivamente necesario hacer una investigación, es decir, abocarse a una tarea sistemática, rigurosa, para intentar deslindar cierta fenomenología que después refiera a algún basamento, fundamento estructural, ¿no? La teoría lacaniana es una teoría que está amortiguada, sostenida por lo menos en el Lacan más de base, en la teoría estructural, ¿no?, o en el paradigma estructuralista. Si bien sabemos que Lacan era una suerte así de... no era un estructuralista muy convencional, ¿no? Bueno, Lacan no era muy convencional con nada, me parece, pero digo, puntualmente con su posición frente a la corriente de pensamiento estructuralista, Lacan tiene una posición bastante subversiva, ¿no? Y esto se sostiene netamente en la idea lacaniana del sujeto, ¿no? El sujeto como una hipótesis. Es decir, suponer de que en lo que a nosotros nos dicen se está diciendo más de lo que se cree decir. No lo estoy diciendo así como un poco superficialmente, pero lo que nosotros suponemos es que si viene un paciente a decirnos que sufre por alguna cuestión vinculada a lo alimentario, a la imagen corporal, yo supongo que en eso que dice está diciendo otra cosa, además. Si no, sería lo que Lacan todo el tiempo nos dice que no hagamos, que es comprender, ¿no? Un paciente viene y nos dice que sufre por algo, y si nosotros creemos que el paciente sufre efectivamente por eso, digo, en algún punto nos estamos extraviando en la significación, en el sentido de lo que está diciendo.
Pero fíjense que en el acto mismo de ir a pedirle a un otro hacer algún tratamiento de un sufrimiento que uno tiene por la vía de la palabra, supone en ese acto mismo de que lo que a mí me pasa se puede tratar por esa vía, ¿no? Que un paciente venga y nos diga, ¿no?, que necesita, quiere, cree, no sé, aunque no crea, un clásico, ¿no?, no cree en la psicología, no cree en el psicoanálisis, como si fuera una cuestión de creencia, ¿no? Pero, es decir, cuando viene con una posición de ese estilo, el acto mismo de que eso sea a través de la palabra, supone que ese otro, con la misma vía, con la misma herramienta, va a tratar algo del sufrimiento que a mí me aqueja, ¿no? Esto es una cosa que dice Freud en la primera conferencia de introducción al psicoanálisis, ¿no? La fuerza mágica de la palabra, dice Freud, ¿no? La Zauberkraft que tiene el acto mismo que puede hacer poner las palabras en determinada codificación, podríamos decir, porque la asociación libre no es cualquier modo de hablar. Entonces, nuestra oferta, la oferta lacaniana, podríamos decir freudiano-lacaniana, tiene que ver con que a esta presentación del padecimiento, que podríamos llamar anorexia en un sentido amplio, nosotros vamos a ofertarle una cura mediante la palabra. Siento que estoy diciendo una obviedad, pero ustedes piensen, y seguramente muchos conocen, la cantidad de tratamientos que hay de tipo conductuales, de tipo nutricionales, de tipo psiquiátricos. Hubo en algún momento también tratamientos hormonales, tratamientos por lo que usted quiera, ¿no? Pensemos que además esta es una problemática bastante tomada por los discursos más masivos de comunicación, ¿no? Se pasa alguna cuestión con alguien que sufre de anorexia o bulimia dentro de determinado medio, ¿no?, más bien visibilizado, masivo, y entonces rápidamente se repara en el hecho de que, bueno, esta es una problemática de la cual hay que ocuparse. Bueno, y lo que les decía, y un poco ya entrando en lo que hace puntualmente a nuestro curso, la propuesta que nosotros vamos a hacer es de 4 encuentros, donde vamos a trabajar 3 encuentros más vinculados a una cuestión de fundamento teórico, para en el último encuentro, es decir, en el encuentro de cierre, trabajar sobre un caso clínico. Esto tiene una intención, podríamos decir, ética, que es que el caso clínico funciona como un vehículo de transmisión mucho más logrado, en la gran mayoría de los casos, que alguna clase o alguna intervención, podríamos decir así, ¿no? Sí, de excelencia, me sale decirlo así, ¿no? Alguna intervención del orden del saber que se suponga plena, ¿no? Que tenga como una estructura más próxima al discurso universitario, sino que el caso clínico lo que invita es que mediante ese operador nosotros tratemos de pensar, tratemos de localizar, tratemos de problematizar algunas de las nociones que vimos en los encuentros anteriores. Como yo desconozco la formación previa que tienen los participantes, los invito a que desde el momento 1 de quienes decidan embarcarse en el trabajo que vamos a hacer, tengan la honestidad como para poder plantear las preguntas que sean. Es decir, no, la intención, por lo menos mía en esos encuentros, no es de bajarles un saber ya pretaporté o armado, sino que la construcción es una construcción del saber, es colectiva en ese punto. Entonces, en eso me parece siempre importante una participación activa de quienes en algún punto, por alguna razón que no sabemos, ustedes hoy están conectados acá, no sé, con algún interés de escuchar qué es lo que nosotros vamos a proponer, ¿no? Entonces, como para ir un poco ya a los ejes puntuales, vamos a, como les decía, a partir de esa afirmación que Lacan hace en 1974, especialmente en la clase del 9 de abril del 74, en el marco del Seminario 21, donde Lacan habla explícitamente de su investigación sobre la anorexia. Esta investigación sobre la anorexia de Lacan tiene su punto de capitón en 1974, pero resignifica toda una enseñanza. Entonces, si uno va, por ejemplo, hacia las intervenciones de Lacan en la Sociedad Psicoanalítica de París, más o menos 1935, digo, Lacan todavía estaba como saliendo de la psiquiatría para meterse en el psicoanálisis, ya encuentra un Lacan que habla de casuística de pacientes que atendía que sufrían por estos síntomas, ¿no?
Entonces, fíjense que la investigación lacaniana, Lacan recién le puede poner ese nombre en el 74, pero ya la viene llevando adelante desde el 35. Como siempre pasa, uno puede resignificar o a veces puede nombrar las cosas después de que pasaron. La famosa lectura de, ¿no? Si el acto es la lectura del acto, podríamos decir la investigación lacaniana de este tema es la lectura de la investigación lacaniana sobre este tema. Entonces, para eso, digo, lo que vamos a tratar de hacer primero es localizar dentro de 3 ejes que nos van a ordenar los primeros 3 encuentros, el síntoma, el cuerpo y el discurso o los discursos, ¿no? 3 términos que dentro de la enseñanza de Lacan tienen, podríamos, una presencia, una pregnancia y una participación sumamente protagónica, que por supuesto que, se imaginan ustedes, en 4 encuentros no podríamos desarrollarlos en extensión, así que mi idea sería poder hacer un abordaje de esos puntos con ustedes en cada uno de los encuentros y después, si alguno está interesado en profundizar más eso, poder pasarles bibliografía y que ustedes, digo, sigan ahí su camino, sea por la vía del síntoma, sea por la vía del cuerpo, sea por la vía de los discursos. Bien, entonces, en ese primer día, de ese primer encuentro nuestro, la idea va a ser pensar una clínica analítica orientada por la vía del síntoma. Que si somos lacanianos, Lacan lo que dice es que lo único que es analizable es el síntoma. Es decir, que si nosotros suponemos que vamos a poder generar las condiciones de posibilidad para que aquel sujeto, ¿no?, que padece de anorexia vaya a poder adentrarse en la vía analizante, eso va a ser por la vía del síntoma. No va a ser, o sea, no se analiza otra cosa que el síntoma. No se analiza la transferencia, digo, Lacan en más de un lugar dice que la transferencia no se interpreta, que eso lo único que genera es un acting out. No se analiza la pulsión y el inconsciente se lo analiza a través del síntoma. Entonces digo, la analizabilidad que nosotros vamos a poder suponerle a estas presentaciones tiene que ver con la posición, con el síntoma. Definición de síntoma, ¿no? Bien freudiana de base, solución de compromiso entre la defensa, el yo, ¿no? Podemos decir, todo el campo del organizado del aparato psíquico frente a la pulsión, el ello, ¿no? Lo que está más por fuera de la esfera de la organización. Entonces, digo, nuestra apuesta primera va a ser que nosotros vamos a suponer que se puede tratar la anorexia por la vía del análisis. Por supuesto que hay todo un estadio preliminar a eso, pero como lo hay con cualquier paciente. No sé si a ustedes les pasa, a mí no me pasa que todos los pacientes vienen ya, ¿no?, con el síntoma armado como para analizarse. En general eso es una construcción que uno tiene que hacer, como en este caso también, con algunas particularidades. Vamos a hablar algo de eso, especialmente por lo que tiene que ver con el trabajo, no sé cómo lo llaman en México, acá nosotros lo llamamos interdisciplinario, entre disciplinas, ¿no? Donde uno aborda a un paciente desde la perspectiva psicoanalítica / psicológica, si quieren, pero también puede ser que al mismo paciente lo atienda un médico nutricionista, lo atienda un psiquiatra, lo atienda, ¿no?, algún otro profesional, con el cual uno tiene que dialogar, trabajar. La interdisciplina me parece que es una necesidad, porque nos va a permitir a nosotros abocarnos a lo que efectivamente tenemos que abocarnos, que es escuchar al paciente y tratar de poner en forma al inconsciente, mientras algún otro se ocupa de otras variables que no son potestad nuestra. Es decir, si el paciente tiene un riesgo médico clínico, eso se tiene que encargar el médico. Por suerte, digo, uno trabaja con otros, ¿no?, y no trabaja en soledad. Si no pensamos que el psicoanálisis, no, es una suerte, nos volvemos medio megalómanos y pensamos que podemos tratar cualquier cosa en cualquier momento, y eso no es así. Es decir, los que trabajan en instituciones seguramente tienen como algún fogueo de eso, de que rápidamente uno se ve en la necesidad de, insisto, por una cuestión netamente clínica. Yo no puedo estar pensando si el paciente tiene más bajo o menos bajo el potasio, porque primero, pues no es mi campo de expertise. Y segundo, porque yo tengo que hacer otra cosa, supongo otra cosa. Es decir, yo sé tratar al paciente de otra manera. Entonces es importante saber hablar con otros y trabajar con otros. Hay un texto de Winnicott que les recomiendo, que seguramente lo podremos mencionar en alguno de los encuentros, que se llama El trastorno psicosomático, donde Winnicott, en 1964,
ya trabaja sobre lo que él llama ahí la medicina social, ¿no? Cómo uno, frente a ciertas presentaciones, como puede ser una anorexia grave, se ve en la necesidad de trabajar con algunos otros para abordar las distintas esferas que tiene la problemática de ese paciente. Yo creo que poder aceptar la castración nos hace mejores, ¿eh? Poder aceptar de que nosotros no hacemos todo ni sabemos todo. Y la presentación, especialmente de algunas posiciones anoréxicas más radicales, a uno todo el tiempo lo llevan a encontrarse con la frustración, la impotencia. Entonces eso es necesario por trabajarlo con otros. Entonces les decía, ese primer encuentro que vamos a tener, que si acá no me falla el calendario, es el 16 de enero, es un encuentro donde nos vamos a abocar a tratar de pensar la diferencia entre el síntoma en un sentido descriptivo, es decir, la anorexia para los medios de comunicación, para el DSM, y el síntoma en un sentido más propio del psicoanálisis, ¿no? Como el modo en el que cada cual goza de su inconsciente, como dice Lacan en el seminario 22. Como la forma que alguien encontró de armarse una respuesta frente a las problemáticas basales que tiene el ser hablante. Si nos ponemos freudianos, la muerte y la sexualidad. Porque en definitiva los síntomas siempre son respuestas de eso, de lo que no tiene nombre. Entonces, a diferencia de los cognitivos que consideran a la anorexia un problema, nosotros lo vamos a considerar una respuesta a un problema. Esa es una diferencia radical. Nosotros no vamos a tratar de adaptar al paciente. Primero porque no sabemos qué función cumple ese síntoma. ¿Qué lugar tiene el síntoma? Una pregunta que uno se tiene que hacer siempre con los pacientes. Entonces, digo, ese primer encuentro va a ser para tratar de pensar la vía de sintomatización de la anorexia, ¿no? Que es la propuesta central del Lacan que define al síntoma como el campo de lo analizable. En las neurosis, en la psicosis, en las perversiones, dice, en la significación del falo. Es decir, el síntoma en un sentido amplio, más allá de las particularidades que cada estructura pueda tener. Bien, en el segundo encuentro, después de que más o menos ordenemos la idea del síntoma o de lo sintomático, vamos a adentrarnos a trabajar la problemática de la imagen corporal, una problemática recontra extendida, podríamos decir, casi paradigmática de este tipo de presentaciones, donde nos vamos a encontrar o nos encontramos habitualmente con una suerte de experiencia contraintuitiva, porque los pacientes o las pacientes a veces nos hablan de un cuerpo que no condice con el cuerpo que uno ve por la vía perceptiva. Las famosas distorsiones de la imagen corporal, ¿no? El paciente dice que se ve de una manera, pero yo perceptivamente doy cuenta de que se ve de otra manera. Este es un campo sumamente problemático, difícil, y podríamos decir casi que la puerta de entrada al trabajo clínico con los pacientes. ¿Por qué digo esto? Porque las pacientes en general, obviamente que después tenemos que ver caso por caso, la cuestión de lo alimentario no es un problema en sí mismo. Porque normalmente los pacientes dejan de comer o reducen la ingesta porque lo que tratan de modificar es la imagen que tienen frente al espejo. Que esto tiene una paradoja si ustedes se ponen a pensarlo, porque no es una cuestión perceptiva la que está en juego, sino que es una cuestión superyoica. Los pacientes pueden dejar de comer, pero el espejo nunca les va a devolver la imagen que quieren que les devuelva. Entonces nosotros vamos a tratar de pensar qué lugar tiene ahí el imperativo superyoico en la conformación de esa imagen. Porque no hay que olvidarse que cuando Lacan escribe el estadio del espejo, lo hace en base a un imperativo que tiene la estructura de la causa formal aristotélica. Es decir, que mediante el encuentro con el espejo, ustedes se acordarán esa experiencia que Lacan dice que sacó supuestamente de un psicólogo que se llama Baldwin, qué cosa que Baldwin nunca dijo, Lacan le hace decir en ese texto. El encuentro del cachorro humano con el espejo no conforma la imagen en sí misma. Lo que arma esa imagen es que atrás del niño hay un otro que le dice, vos sos eso. O sea, el decir es lo que arma el cuerpo ahí, no la imagen en sí misma. Si no, los nenes tendrían que andar todos, para asegurarnos de que tengan un cuerpo, tendríamos que tener ciudades repletas de espejos para que no vaya a ser que un nene se nos pase y no mire el espejo y no se le arme el cuerpo.
¿no? Entonces, ese vos sos eso tiene la característica de ser un causante formal, pero que al mismo tiempo tiene la estructura del imperativo. Porque depende de la enunciación que yo le dé a eso puede ser muy amoroso o puede ser muy hostil también. Designarle al otro qué es eso. Fíjense, una cosa que la explica la epidemiología, porque nosotros la podemos pensar tranquilamente desde el psicoanálisis, ¿por qué en la adolescencia es en el momento, podríamos decir, cronológico en el que más aparecen o más se manifiestan estos síntomas? Porque uno está haciendo una suerte de revisita sobre el estadio del espejo y se encuentra con ese imperativo nuevamente. ¿Qué soy yo? ¿No? ¿Qué es eso que está en el espejo? Y es una problemática, podríamos decir, de que es necesario redistribuir y rearmar el campo del imaginario. Por eso nos vamos a encontrar que la anorexia, por lo menos en un sentido lacaniano, la pata fuerte está puesta en la sintomatización de la imagen, del campo de lo imaginario. ¿No? Hay una frase de Lacan que dice en el seminario 10 que la angustia en el plano de lo oral, de la oralidad, está en el gran otro. Es decir, si un paciente o una paciente no come, el paciente en general no se angustia por eso. Se angustian los padres, los amigos, la pareja. No, está en el otro la angustia. Los pacientes que son llevados a un tratamiento. ¿No? Eso porque la angustia está localizada en otro lado, no en quien encarna el síntoma. Es un trabajo de poner en forma eso también. Lo vamos a tratar de localizar, trabajando en ese segundo encuentro, algo de la idea de Lacan de que el cuerpo es el gran otro. ¿No? Que el cuerpo, por lo menos en la teoría lacaniana, no solamente es el cuerpo del estadio del espejo, ¿no? de la construcción del narcisismo, sino que el cuerpo es ese lugar a ser ocupado por el lenguaje. Entonces eso abre a dos cosas. Por un lado, el cuerpo propiamente de lo perceptivo, y por otro lado, el cuerpo que se habla, el cuerpo del que se habla. Yo me acuerdo hace muchos años cuando entré al hospital a trabajar en el servicio que les contaba, en las reuniones de equipo a veces discutíamos este problema. Y entonces los colegas presentaban un caso y decían, bueno, vienen hablando, ¿no?, sobre el caso, y decían, bueno, la paciente dice que se ve gorda, puntos suspensivos, no, pero en verdad está bien la paciente, ¿no? Es una... Y en esa aclaración quedaba sepultado totalmente lo que el paciente dijo efectivamente. Después lo que yo pueda cotejar con un parámetro perceptivo, digo, perfecto, digo, eso no lo escucho, pero yo tengo que escuchar que el paciente dijo otra cosa. Porque, en definitiva, el psicoanálisis lacaniano me parece que es una práctica fundamentalista de lo que se dice. No de lo que yo pueda interpretar de lo que el otro dijo, no de lo que yo creo que el otro dijo. Ah, vos dijiste esto, pero yo creo que, pero no, pero si vos dijiste esto, ¿no? Es como, eso es romper con la polisemia del significante, en cierta medida. Bueno, ese segundo encuentro para trabajar el cuerpo nos va a llevar a un tercer encuentro, donde la idea sería trabajar la idea de los discursos, o el discurso, que como ustedes deben saber, o no sé si todos acá son todos lacanianos de pura cepa, hay toda una teoría de Lacan sobre los discursos, ¿no? La noción de discurso en el estructuralismo de los años 70, por supuesto que no era patrimonio exclusivo de Lacan, inclusive Lacan, si uno es justo, toma bastante de la teoría Foucaultiana de los discursos, pero arma una teoría que es la teoría conocida como de los 4 discursos, donde nosotros vamos a tratar de adentrarnos para pensar los cuerpos atrapados de las anorexias en plural en los distintos discursos. Esto quiere decir cómo cada uno de los discursos va a concebir y tratar lo que le pasa a la anorexia, en un sentido propuesto por la teoría de Lacan, entendiendo que hay un discurso del amo, un discurso universitario, un discurso histérico, un discurso analítico. ¿Qué lugar tiene lo que Lacan también llama el pseudo discurso capitalista? ¿No? Que no termina de ser un discurso, pero que al mismo tiempo está muy vinculado, podríamos decir, a las formas de producción de subjetividad de nuestra época. Como decía
Zizek, ¿no? Perdón, como decía Mark Fisher, que es más fácil tratar de pensar o conseguir el fin del mundo que el fin del capitalismo. Pensamos que en la pandemia el capitalismo iba a sucumbir y rápidamente se armaron locales de barbijos ¿no? y alcohol en gel y el capitalismo volvió más fuerte que nunca. Entonces, digo, tratar de pensar que las formas de producción de la subjetividad inciden en la estructura de los síntomas sin alterar por eso algunos elementos que son, como decíamos, estructurales, como la pregunta por la sexualidad y la muerte, que hasta nuevo aviso siguen estando presentes, ¿no? La inmortalidad es una ficción que puede habitar algún libro de Simón de Beauvoir o algún cuento de Borges, pero hasta nuevo aviso no es practicable en lo efectivo. Y la sexualidad cada vez es más problemática, cada vez es más polimorfa, cada vez podríamos decir escapa más a tratar de una suerte de encorsetación, ¿no? O de armado. O sea, es decir, hoy es inconcebible pensar en un binarismo sexual, ¿no? Ya en la época de Freud eso estaba, podríamos decir, bastante interpelado. Entonces digo, toda esa masa, toda esa conformación, podríamos decir, más bien esquiva a lo que tiene que ver con la estandarización, por supuesto que tenemos que pensarla en el marco de los discursos que son para Lacan formas de lazo social, es decir, formas de habitar la sociedad. Y por más de que uno sufra viviendo en sociedad, necesita vivir en sociedad, ¿no? Eso es lo que enseña, por ejemplo, el Freud en Malestar y la Cultura. En el Malestar en la Cultura, nosotros vemos que habitar los lazos sociales conlleva un sufrimiento estructural, por más maravillosa que sea la sociedad en la que estemos inmersos, ¿no? Acá en Argentina siempre se toma como paradigma los países nórdicos, ¿no? Son maravillosos y tienen un índice de suicidio y alcoholismo altísimo, ¿no? Parece que alguna forma de hacer con el sufrimiento también tienen los muchachos nórdicos, pero a lo que voy, fuera del chiste, es de que la inserción en los discursos, cómo vamos a pensar en los discursos, también nos va a posicionar con respecto a qué agente es el que está hablando y de qué manera nosotros vamos a, dependiendo del discurso en el que estemos parados, ver y dar cuenta de qué tipo de presentación sintomática tenemos. Es decir, no va a ser lo mismo la anorexia pensada en el discurso del amo que en el discurso universitario. No va a ser lo mismo pensar la anorexia en el discurso histérico que en el discurso analítico. Y después, por lo menos para la teoría lacaniana, y con esto voy haciendo algún cierre, o sea, algún cierre para abrir a los comentarios y que tengamos un tiempo de conversar, por lo menos así preliminarmente. La teoría lacaniana se sostiene en una concepción de anorexia inédita en el resto de cualquier otra disciplina. Ni en el psicoanálisis, ni en la filosofía, ni en la psiquiatría hay una concepción, como la concepción lacaniana, de que para Lacan la anorexia se define por el acto de comer nada. Una afirmación súper enigmática, contraintuitiva de pensar, ¿cómo puede ser que alguien coma nada? Si, bueno, ¿qué concepción de nada? ¿Cómo vamos a tratar de pensar la dimensión del objeto en eso? Eso va a ser a la distinción esencial de cómo Lacan va a inaugurar un modo de pensar la posición del sujeto anoréxico. Es decir, alguien que está dispuesto a sacar de los bienes del otro un objeto que no puede ser sustancializado, podríamos decirlo así, ¿no? Que no puede ser en algún punto cooptado por el otro para meterlo en el circuito de los bienes. Pero esa idea, digo, arribar a la idea de Lacan del comer nada, nos va a llevar por lo menos algún trabajito en los encuentros previos, porque eso está presente en la idea de síntoma, está presente en la idea del cuerpo y sin duda está presente en la conformación de los discursos, donde el objeto está participando en todos los discursos, ¿no? En distintos lugares, pero en todos los discursos. Y como les decía, finalmente, después de dar una vuelta por esos tres campos, en el último encuentro, ¿no? En el encuentro que ya nos va a agarrar en febrero, el 20 de febrero, la idea sería poder tratar de hacer alguna articulación con un material clínico. Es decir, yo les voy a presentar un caso y vamos a tratar de ir, ¿no? Tomando nociones de las que fuimos desarrollando para hacer alguna lectura de ese caso. Por supuesto, yo espero que en ese momento, digo, sí, nuestro trabajo va
va avanzando y ustedes van teniendo algún encuentro con las lecturas, de que ustedes tengan una participación crítica y activa en cómo podamos pensar ese caso, ¿no? Yo les puedo traer un caso, podríamos decir, iba a decir en bruto, pero no hay ningún caso en bruto, porque en la escritura misma, digo, ya uno va depurando cosas, pero un caso sin demasiada articulación, digo, y eso va a depender del trabajo que nosotros hagamos, ¿no? La clínica propiamente dicha es ese segundo momento, no es el encuentro con el paciente. Es la construcción y lectura que yo hago de lo que pasó o no pasó en un tratamiento. Bueno, como veo que somos 53, voy a pasarle la palabra a ustedes, así conversamos un poquito, y después le paso a Gustavo nuevamente la palabra para que él les diga algunas cosas formales. Sofía, por allá alzó la mano Sofía, adelante. Y luego está Norma. Hola, mucho gusto. Bueno, mi pregunta va desde esto que ibas mencionando de estos comentarios, ¿no? Que luego hace el analista, como tal vez al supervisar el caso y tal, de, pues yo veo al paciente, a la paciente o el paciente que está de cierta manera, pero pues en su imagen inconsciente o como la percepción del propio paciente es otra, ¿no? Entonces, la pregunta que yo tengo es si el analista puede fungir una función de este otro, digamos, más sano, no sé si sea como el término correcto, que pueda como reflejar una imagen distinta al paciente de lo que, sí, o sea, como de este otro discurso por el cual está atravesado y que el analista, pues, en el dispositivo pueda como fungir esta otra función un tanto más, pues sí, sana o buena, no sé cuál sea como el término, y pues eso. Respondo así muy breve, Sofía. Vamos a ver el segundo encuentro, una serie de casos rarísimos de pacientes que habían sido diagnosticadas con anorexia y distorsión de la imagen, que eran ciegas de nacimiento. Entonces, imagínate para los tratados, que eran además todos unos cognitivos que no sabían qué hacer con esos pacientes, ¿no? Porque el paciente le decía que tenía una distorsión de la imagen y, podríamos decirlo así, corticalmente, es decir, perceptivamente, no veían eso. Es decir, ¿de qué cuerpo estaban hablando esas pacientes? ¿No? Porque me parece que la pregunta de fondo es esa. Cuando los colegas decían, sí, 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 el paciente dice esto, pero ese pasa esto otro, era la realidad en bruto, concreta, ¿no? Perceptiva, que no tenía que ver con lo que el paciente estaba hablando, ¿no? Yo hace algunos años me compré un libro, creo que en Madrid, no me acuerdo en qué lugar de España, que era también un libro que habían armado unos terapeutas estadounidenses, no sé cuántos doctorados. Y entonces el libro era como una suerte de manual que las pacientes, vos te lo podías autoadministrar. Entonces vos te ponías enfrente del espejo con ese manual y te decías cosas que supuestamente te iban a curar de tu distorsión de una cosa, pero loca a otro nivel. Como de que parecía que era gente que nunca había tenido encuentro con un paciente que sufre de una perturbación de la imagen. Una cosa así. Pero vamos a ir a ese punto. Me gustó esa división que decías, bueno, entre no termino de decir si es bueno, es normal, ¿no? Bueno, pero depende. ¿Qué sería bueno y qué sería normal en ese caso? Pero vamos a trabajar algo de esos casos que siempre están buenísimos porque a uno le explota la cabeza y dice, pero estos pacientes no ven y sufren de un cuerpo que dicen que no ven. Bueno, entonces el cuerpo se arma con algo más que la percepción visual. Gracias. Norma, adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? Gracias y buenas tardes a todos. Me surge de escucharte porque haces hincapié en la paciente. La anorexia es femenina desde tu ponencia. Y por un lado me alegra escucharte que no hablas de trastornos de conductas alimentarias, que es lo que cotidianamente escuchamos, donde no se entiende qué significa trastorno. Simplemente esto. Si puedes aclarar algo, mejor.
Bien, che, Norma, mira, lo dije, te digo che porque te escucho ya Soy argentina, estoy en de esto. Argentina. Mira, no, lo habré dicho por una cuestión netamente discursiva, pero más allá de que epidemiológicamente de 10 casos, 9 son casos de mujeres, yo por lo menos de los años que tengo de escuchar pacientes, por lo menos cuando estaba yo después de unos años concursé en el hospital y pasé a otro servicio, pero todos los años que estuve en el servicio de trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Como lo llama el sistema, pues eso no es una nominación Tal psicoanalítica, cual. en su gran mayoría eran pacientes mujeres, si bien habían pacientes varones, obviamente. Pero no, lo habré dicho, siempre me refiero a los pacientes, digo, como para hacer una referencia, podríamos decir, al sujeto que porta el síntoma, más allá de el género en un sentido más descriptivo. Ok. Porque en todo caso esa diferencia podría ser más interesante para pensarla nosotros, porque algo de lo femenino decide, toma o tiene alguna deriva más hacia la producción de síntomas por la vía de lo oral o lo escópico, pero me parecería que sería una discusión que podríamos, digo, tomarla Sí. por lo menos en el encuentro del cuerpo, seguramente. O Eso. también que concurre, que los varones no concurren, digamos. También, o que hacen síntoma por otro lado. Digo, puede También. ser que tengan un síntoma de estos y eso no le implique un síntoma y, no sé, consultan por consumo problemático, suponete, no sé, estoy inventando. Sí, después decía lo del trastorno, porque me parece que trastorno, o el trastorno para el psicoanálisis lacaniano, cuando Lacan habla del trastorno en el seminario 10, da una definición totalmente por fuera de lo que nosotros entenderíamos, ¿no? Como el disorder, ¿no? Algo que está por fuera del orden. Pues el trastorno alimentario supone que hay una buena manera de comer, ¿no? Que hay una buena manera de tal cosa. Que eso es una discusión moral, ¿no? Netamente moral. Más allá de que ahora está muy en boga ¿no? La vida fit y la vida saludable, ¿no? Y la vida... eso llevado al extremo también es un trastorno en algún punto. Entonces, en definitiva, si nosotros suponemos que el alimento está estructurado por el lenguaje, eso implica necesariamente la relación con el goce. Y ahí cada uno goza, ¿no? De manera distinta, ¿no? No, más que nada te lo planteaba en relación a la circulación del concepto. Trastornos alimentarios, trastorno del espectro autista. Entonces, estamos saliendo ya del síntoma y, ¿viste?, haciendo un combo de un trastorno sin saber. Bueno, pero esas no son designaciones psicoanalíticas, son No, ya designaciones sé del que discurso no. del amo. Estoy hablando de lo psicosocial, digamos. Estos son los medios de comunicación. Desde Pero ahí vos pensá que el hecho mismo de que en un hospital se dividan los servicios por trastornos alimentarios, toxicomanía, eso también es una subdivisión del sistema de salud. Sí, sí, El, sí. el sujeto es la hipótesis del analista. Lacan dice, uno supone sujeto, por eso los analistas pueden laburar en cuidados paliativos, con autismo, con lo que sea, porque en definitiva Tal es cual, suponer de que ahí hay un decir otro. tal cual, tal cual. Ok, gracias. Susana tiene alzada la mano. Susana, adelante. Hola, buenos días a todos. Solo dos preguntas. Escucho que habla sobre anorexia. En el caso de la bulimia, ¿cómo va a entrar en esta discusión? ¿O está como parte de la anorexia o está separada? Esa es mi pregunta, uno. Y la segunda es, ya que podemos observar que una gran mayoría de las personas que presentan esta situación son mujeres. Dentro de tu experiencia y de tus estudios, ¿consideras o has considerado que parte de esta problemática puede tener alguna relación con el estrago materno? Esas dos. Bien, Susana, igual lo que me preguntás ya se ha dicho, que el estrago, te diría que es la temática casi por excelencia con el que se trabaja, por lo menos desde el psicoanálisis lacaniano. Así que en ese sentido te diría que sí. Después, para mi gusto,
se malentiende mucho qué es estrago materno, porque a veces uno dice estrago materno y rápidamente culpan a la madre, ¿no? Cuando Lacan, cuando habla del estrago materno, dice, bueno, y el padre no tiene que ver menos en eso, ¿no? Porque si el estrago se produce, es porque el tercero que se supone que arbitraría ahí, más allá del el padre puede ser una mujer anatómicamente, digo, el que cumple esa función, a eso voy. Pero yo creo que deberíamos hacer como una crítica o una relectura de qué entendemos por estrago en el lacanismo. No rápidamente se dice la boca del cocodrilo, no se lleva esas referencias y se tiende a culpar a las madres, ¿no? Como si, primero como si eso fuera algo que vaya a llevar a buen puerto, ¿no? En todo caso, tratar de evaluar, diagnosticar, analizar una situación viendo qué lugar tiene cada uno, ¿no? En la función que cumple. Y después con la otra pregunta que haces, Susana, me parece que está buena, porque eso es una discusión del estado del arte actual. Es decir, si vos lees en Lacan, para Lacan, anorexia y bulimia son dos cosas distintas, son dos posiciones distintas. La anorexia está vinculada al rechazo, la bulimia a la impulsión. Lacan lo dice así en el seminario 4. Después vos tenés autores como, no sé, Recalcati, que capaz es uno de los más leídos, que es un tipo que propone que es como una suerte de bipolaridad, ¿no? De que vos tenés un polo bulímico y un polo anoréxico. Él dice cosas como que toda paciente anoréxica en algún momento se vuelve bulímica, y eso cualquier experiencia más llana lo echa por tierra rápidamente. Por eso es suponer de que todos vamos a tener una estructura sintomática igual. Entonces, hay pacientes que tienen o pacientes que tienen una posición vinculada al rechazo y que en ningún momento viran o tienen algún tipo de manifestación más impulsiva, y pacientes a la inversa, que no hacen uso del rechazo como mecanismo de formación del síntoma, pero sí de la impulsión. Pero eso, digo, la concepción de cómo vamos a pensar una u otra depende si estamos hablando desde Lacan o desde alguno de los autores contemporáneos. A mí el que más me gusta es un libro de Domenico Cosenza que se llama El muro de la anorexia. No sé si lo conocen, es un libro buenísimo ese. A pesar de que discrepo mucho con el autor, pues a uno le pueden gustar cosas a pesar de que discrepa con el otro, ¿no? A pesar de que discrepo mucho con él, ese me parece que es el mejor libro sobre el tema. Pero bueno, como les digo, hay mucha bibliografía muy buena sobre esto. Es una ventaja que tenemos en el psicoanálisis lacaniano, que de esta problemática, la producción en general de los autores post-lacanianos es muy buena. Hay muy buenas cosas, muy buenos trabajos muy serios en ese punto. O sea, yo discrepo con la idea de Recalcati de que se puedan pensar como dos polaridades, pero entiendo los argumentos por los cuales él sostiene esa idea. Digo, me parece que en definitiva es un ejercicio argumental y de retórica desde donde uno se va a posicionar para tomar los conceptos, ¿no? Pero para eso, por supuesto, tiene que leer todas las, podríamos decir, todas las perspectivas con las cuales se aborda una problemática, ¿no? El sistema, van a investigar sobre el sistema, no pueden no leer a Recalcati, tienen que leerlo obligatoriamente. ¿Alguna otra aportación, algún otro comentario? Diana, Rodrigo, ¿te parece que tomemos la participación de Diana y vamos cerrando el espacio? Dale, sí, porque yo a las 3 tengo Sí, que... porque te ocupas. Me Vale, convierto en calabaza, sí. dale. Diana, Gracias, adelante. gracias. Solo saludos a todos, solo una duda. En cuestión de lo que es la pulsión de muerte, bueno, yo he pensado que está muy aunado a este síntoma de lo que es la anorexia, porque realmente es más como al momento, como bien lo mencionaba, de lo que es eh, el estadio del espejo, de querer cambiar la imagen, pero al mismo tiempo está como matando a esa imagen que tiene de ella misma y de los demás que piensan, o sea, bueno, de la imagen que tienen los demás o el otro de ella o de esa persona y de ella misma a cómo se mira, ¿no? Es como, yo así creo que es como una pulsión de muerte de querer desaparecer. No sé si es correcto, por ahí va, o tú solamente es vinculado al otro y para querer, como lo decía también, es que está vinculado igual al narcisismo, pero si soy narcisista, entonces sí tengo mi lugar en ese espacio, solo que quiero que el otro me mire como quiero que me mire, pero entonces no mato a aquel que soy. Bueno, esa es mi pregunta, gracias.
Bueno, Diana, lo que acabas de decir, básicamente, digo, no es correcto, es correctísimo, porque es la teoría lacaniana, la primera teoría lacaniana del tema que está en un texto que se llama Los complejos familiares en la formación del individuo, de 1938. Te recomiendo, voy a hacer un poco de marketing para nuestro seminario, no voy a responderte, sino que te voy a recomendar la lectura y ojalá que después te inscribas y te encuentres en el seminario para seguir esta conversación. Te recomiendo el apartado que se llama El complejo de destete, que está en ese texto, donde dice exactamente lo que vos decís, de que para mortificar la imagen, es decir, para que la imagen no quede netamente ligada al campo del narcisismo, yo le tengo que introducir el valor de lo simbólico, porque lo que mortifica es lo simbólico. Lo que necesariamente mata la cosa para que yo pueda vivir en el campo representacional. Pero es lo que vos dijiste, es lo que dice Lacan en ese texto ahí. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Vale. Rodrigo, ¿podríamos tomar la participación de Edith, nada más? Dale, ¿Te ajusta? súper breve, dale. Sí, Vale. obvio. Hola, nada más quería comentar, por ejemplo, el libro de La Vegetariana, de Han Kang, pues habla mucho sobre este tema de la anorexia, ¿no? Si tienen oportunidad de leerlo, pues es muy interesante la perspectiva para entender, ¿no? Este problema de la anorexia. Le sumo al comentario de Edith la recomendación de Biografía del hambre de Amelino Tom. No sé si la conocen, Amelino Tom. No la conocen. Quienes no la conocen, los y las invito a que pongan en YouTube alguna entrevista a Amelino Tom. Es una escritora francesa que está completamente desquiciada, pero maravillosa. Y tiene un libro lindísimo que se llama La Biografía del hambre. Es un libro testimonial de su adolescencia, donde cuenta algunas cosas. El que Edith traía, no sé si Han Kang la conocen, es una ganadora del Nobel del año pasado, si no me falla la memoria, que es un libro que está buenísimo también, La Vegetariana. Vale, nos quedamos con esas recomendaciones. Rodrigo, bueno, te vas a ocupar, Rodrigo, te agradecemos que hayas estado por acá. Nos vemos el 16 de enero, perdón. Ahora nos vamos a quedar, si me permiten, unos 5 minutitos. Nos quedamos, Rodrigo, para irles comentando las fechas y listo, Rodrigo, un abrazo. Perfecto, yo Que estés muy les bien. agradezco muchísimo a todos. Espero encontrarme a la gran mayoría. Tengo soy esperanzado en eso. Bueno, y les vuelvo a agradecer también la escucha, las preguntas y que nos encontremos pronto. Muy bien, hasta luego, Rodrigo. Chau a todos. Vale, bueno. Gracias. Las personas que se quedan por acá en el chat les estamos compartiendo las fechas. Ya Rodrigo las fue puntualizando. Vamos a comenzar el 16 de enero, posteriormente 30 de enero, 6 de febrero y 20 de febrero. Todos los encuentros se van a desarrollar en día viernes. El horario de referencia son las 17 horas para México. En el chat por ahí también les estamos compartiendo las referencias con diferentes usos horarios. Para Argentina sería las 20 horas, 18 Colombia, Perú, 17 también para Chile. Y bueno, la manera para para inscribirse al curso es a través de la residencia de diálogos. Veo personas que ya están por acá en los trabajos regulares de la residencia de diálogos. Rápidamente, la residencia de diálogos es una membresía. Trabajamos con un modelo de membresía donde este modelo les permite acceso a todos los eventos, que sería este curso de Rodrigo, pero a todos los demás cursos que estaremos teniendo en el 2026. Con su aportación puede ser mensual o puede ser anual. Es una aportación básicamente de carácter simbólico para todo lo que proponemos en cuanto a trabajos en espacio analítico. Les pasé el enlace de la página donde vienen ya detallados los puntos del curso para Rodrigo. También, si siguen navegando en la página, van a poder ver toda la biblioteca que tenemos, que también la residencia de diálogos con estas aportaciones incluyen
no solo los en vivo que se vayan dando, sino van incluyendo todas las grabaciones, van a ser las del 2026, pero también del 2025 y del 2024. Entonces, las personas que ya han estado por acá están viendo todo el material que tenemos. Es bastante material, son bastantes analistas de los cuales ya tenemos material ahí grabado y está a entera disposición de las personas que ingresen a la residencia de diálogos. Este año que pasó, bueno, este año 2025 tuvimos un espacio de casuística al cual también se les brindaba acceso, y el año que entra vamos a tener un espacio de supervisión. Con esta misma aportación tendrían el acceso al seminario, al curso de Rodrigo, pero también al espacio de supervisión. Solamente puntualizamos un tema sobre el espacio de supervisión que es diferente al espacio de casuística. El espacio de supervisión, el acceso solamente será en vivo, por la cuestión de que estaremos trabajando con clínica o con pacientes como tal. Esas sesiones no quedarían grabadas, pero tendrían el acceso a todos los en vivo de supervisión durante el tiempo en que decidan en los trabajos con nosotros. Ya para finalizar, bueno, estas 24 horas, a partir de ahora, activamos un código de bienvenida. Este código de bienvenida lo pueden utilizar si deciden inscribirse a los trabajos de espacio analítico, sea mensual o sea anual. El código se los pusimos también ahí en el chat, es BIEN15 y hace un 15% de descuento ya respecto a los costos que están personalizados. Para Argentina entendemos la particularidad del uso de tarjetas, de las monedas, que de repente es como muy complicado. Entonces, los invito a que chequen los costos específicos para su región y pueden utilizar el código. Solamente un punto aclaratorio, el código es válido solamente para Stripe. Tenemos opción de PayPal, pero solamente es para Stripe. Y pues nada, los invitamos a que visiten la página, a que revisen todo el material de biblioteca al que se tendría acceso, y también en la página tenemos un botoncito de WhatsApp, por si queda alguna duda, por favor escríbanos y estamos ahí al pendiente del chat.